¿Qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Alejandra Camacho. Alejandra, buena tarde, ¿cómo estás? Hola, Omar, ¿cómo estás? Encantada. Tengo mucho gusto y muchas ganas de estar aquí conversando contigo, con todos. Es un gusto, gracias por la invitación. Gracias, Alejandra, por aceptar este diálogo. Y bueno, para quienes no sepan, Alejandra Camacho es profesora en la Universidad de Guanajuato, candidata al Sistema Nacional de Investigadores. En este sentido, vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy. Tiene que ver con pedagogía, tiene que ver con instituciones, tiene que ver con educación. ¿Cómo es que se enseña el derecho en México en el siglo XXI? Pensando en las instituciones distintas que hay en nuestro país, sobre todo, Alejandra, desde la experiencia que tienes como docente, como operadora jurídica. En este aspecto es muy interesante escuchar tu punto de vista acerca de la implementación del perfil filosófico en este sentido, en el derecho, porque justo precisamente tuvimos a bien conocernos en el seminario de Filosofía del Derecho y Argumentación Jurídica organizado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, dirigido por Piero Matei Gentili, Ismael Martínez, Paul Luque y Juan Antonio Cruz Parcero. En este aspecto, ahí en los seminarios, donde se discuten papers, textos varios, o sea, este fenómeno entre la interdisciplinariedad, y justo por eso es que lanzo esta primera premisa, Alejandra, gracias, acerca de la educación, cómo es que se enseña derecho y la necesidad de desenvolver habilidades filosóficas para abogados, y no solamente para abogados, sino general para cualquier persona. Gracias. Claro, no, gracias a ti. Creo que la pregunta es muy compleja y habría que, bueno, como partirla y ver qué podría y desde dónde podría yo contarte un poquito esta posibilidad de ver la pertinencia y después la manera en la que podrían relacionarse las habilidades o competencias de una formación filosófica con una formación jurídica y quizá por mi propia experiencia de una formación de los jueces. Quizá habría primero que preguntarnos, y no lo voy a responder porque la discusión es amplia, si los jueces tendrían que ser filósofos, ¿no? Y, y por ahí voy a empezar desde donde observo quizá la relación entre lo jurídico y lo filosófico, ¿no? Y dónde veo sus limitaciones. Yo creo que no, o sea, comparto con algunos autores que los jueces no tienen ni tendrían por qué ser filósofos, no lo son, ni normativamente habría que aspirar a eso lo creo. Rodolfo Vázquez es de esta idea, en varios textos así lo dice, y se opone así a esta concepción del juez Hércules, ¿no? Que todos conocemos de una concepción de un juez que se eleva por encima incluso de la práctica para interpretarla, para darle sentido filosóficamente, y es capaz de encontrar una respuesta, una sola, al derecho. Frente a esta concepción lockeaniana del juez como filósofo, muchos otros hablan de un juez como funcionario, de un juez hoy, tendríamos que preguntarnos de un juez como persona electa, ¿no? En las urnas en México. Y eso me lleva entonces, parto de la idea de que un juez y un filósofo no son, no, un juez no tendría por qué aspirar a ser filósofo del derecho, pero creo que sí hay habilidades que enseña el pensamiento filosófico, la tradición filosófica, que serían muy útiles, muy útiles a un juez, a un jurista. Me voy a concentrar ahora mismo en la figura de los jueces y creo que esta importancia que tiene en la labor de un juez, o voy a tratar de relacionarla así, cierto tipo de prácticas o cierta forma de pensar de la filosofía podría ser útil. Ahora, cómo se forma es mucho más complejo, ¿no?
Pero te voy a dar como 2 o 3 ejemplos de lo que he oído, que ha habido algunas experiencias, especialmente en España, de cómo se debaten ciertos o se impulsan en la formación de los jueces ciertos seminarios filosóficos. Entonces, creo que la pregunta que planteabas así de grande y así de difícil, la podemos desarticular en cómo podría relacionarse cómo podría ser útil a la función de quien juzga ciertas actitudes o maneras filosóficas de pensar. Y si conozco algunas maneras o formas en las cuales esto se enseña o se ha enseñado o se ha intentado enseñar y con cierto éxito, ¿no? Entonces voy con lo primero. Lo primero que voy a recordar, te decía, es, creo que pensar en la filosofía y en una manera de entender la filosofía, de hecho, incluso ahorita antes de comenzar la grabación, tú me decías, bueno, es que hay modos o modelos o corrientes o tendencias filosóficas, ¿no? Entonces, eso ya sería muy complejo. Yo voy a ir con algo súper, como muy básico, y es esta posibilidad de preguntarse constantemente sobre el alcance, fundamento, capacidad de, 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 de tu pensamiento, de ti mismo, de llegar a cierto conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son las vías, las maneras en las que persigues o podemos perseguir esta confianza en algo que no sea solo opinión, que podamos llamar conocimiento? La idea de que es algo que no viene, que no es algo que ocurra como por costumbre, sino que hay que hacer algún tipo de labor de pensamiento o de crítica para quitar esta idea de la sola opinión, de la idea del pensamiento que viene de inmediato del prejuicio y pueda acceder a un conocimiento más confiable. Entonces, solo en esta posición o en esta postura me voy a concentrar de por qué creo que es importante esta actitud crítica, ¿no? Que es profundamente filosófica en la función judicial. Y creo que es porque te permite, primero, en una labor sumamente demandante, o sea, burocrática, demandante, aislarte un poquito en la medida en la que se pueda de la dogmática jurídica, ¿no? De lo que dice la ley, de lo que es la ley, y preguntarte, pues, por qué dice lo que dice, si es de confiar en lo que otros han dicho sobre lo que dice la ley, por qué solamente una interpretación es posible, por qué tú podrías tener buenas razones para tener una perspectiva distinta, en qué medida se liga tu función con el poder, ¿no? Y con el límite al poder y los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de preguntas interesantes, filosóficas, que creo que quien hace justicia en este país se puede plantear. Y creo que es algo no muy valorado, ¿no? Pero como filosófico, pero constantemente se señala como pensamiento crítico. Y creo que ahí podríamos tener una relación entre esta labor filosófica y el pensamiento crítico, y ahí encontrar que hay una habilidad central para el pensar de quienes juzgan, que está muy relacionada con la formación filosófica. Entonces creo que es importante, decía, esta habilidad o esta forma de pensar críticamente para quienes juzgan. Y luego te voy a contar muy rápido dónde escuché una forma, o a quién le escuché narrar una forma de enseñar filosofía a los jueces que me pareció por demás novedosa, interesante y que creo que es
digna de señalar. Es el caso, una práctica que comentaba la entonces directora de la Escuela Judicial de España, la más vieja de Iberoamérica, perdón, y tenían un seminario de filosofía entre jueces penales y personas en reclusión, ¿no? Y este seminario filosófico era un profesor de filosofía, un equipo, un par de profesores de filosofía que se reunían, me parece que era una vez al mes, ¿no? En centros de reclusión con un grupo de personas en reclusión y conversaban, ¿no? Y entonces conversaban sobre cuestiones sobre la justicia, ¿no? Sobre pues la justificación de la pena, evidentemente con preguntas pues más asequibles, ¿no? Pero creo que lo pueden buscar por ahí, está un video del resultado, ¿no? Entonces vas viendo cómo al inicio el diálogo entre quienes juzgan y quienes pues, están en prisión no es como el de, ¿usted qué sabe? ¿Tú qué me puedes decir a mí? ¿Qué me vas a venir a hablar a mí? ¿Yo qué he sufrido? ¿Yo qué tal? Tú que me juzgaste desde un papel, ¿no? Y el seminario que empieza así, áspero, lejano, ¿no? El papel, evidentemente es muy interesante la labor de quienes guían el seminario, quienes guían la charla, para ir haciendo eso, ¿no? En términos como muy filosóficos, muy socráticos, ¿no? Ir preguntando y haciendo que ellos se cuestionen en qué punto están, desde qué punto están viendo el asunto, que quizá el otro tiene parte hay en ese diálogo con el otro algo interesante que obtener y que probablemente les valdría la pena escuchar, ¿no? Entonces, no recuerdo bien las características específicas del ejercicio, es decir, cuántos eran, cuántos meses, qué había. Pero, insisto, hay por ahí un video y la escuela presentaba este ejercicio como uno de los más retadores, ¿no? Primero porque no tenía nada que ver con derecho directamente, o sea, era una cuestión filosófica. No era guiada por un abogado, ni mucho menos, era guiada por un filósofo. Y en tercero, pues corres un chorro de riesgos, ¿no? O sea, a lo mejor eh, no, resulta no ni interesante ni revelador, pero por lo menos la conclusión del ejercicio fue exitosa. Entonces, en suma, y a esa pregunta tan ambiciosa y tan difícil que tú decías, es que señalabas como en términos de investigar cómo se enseña el derecho en México. Yo no sé mucho cómo se enseña el derecho en México, tengo mi experiencia, cómo trato yo de conseguir la enseñanza, tengo un conocimiento muy pequeñito sobre cómo intentamos enseñar algunas habilidades para jueces en la escuela federal de formación judicial en la cual trabajé 2 años y medio, y cómo se relaciona esto con la filosofía. Y en suma diría, creo que este ejercicio de la escuela judicial española refleja la confianza en el diálogo, en el reconocimiento del valor del otro, en la capacidad de, de, de expresar la opinión y comunicarla, ¿no? La dificultad, pero la posibilidad permanente de hacerlo. Y la riqueza que hay en términos culturales, vitales, para alguien que se atreve a dejar el juzgado e ir y sentarse frente al otro, al que ha sido juzgado, a hablar de su labor. Entonces creo que tiene una, una importancia grande. Justo esta reflexión, Alejandra, me llama mucho la atención por destacar los siguientes 3 ejes: el conocimiento dialógico frente al conocimiento dialéctico, incluso complementariamente uno y otro,
dialéctico y dialógico, no solo los saberes, sino las vivencias. ¿Tú qué vas a saber si nunca has X o Y o Z? Puede ser cualquier predicado en este aspecto. La vivencia bien heideggeriana, ontológica, del estar en el mundo de una manera dada y no de otra, en ciertas circunstancias y no en otras. En este aspecto involucra los aspectos eminentemente jurídicos y extrajurídicos, es decir, sociología, antropología, axiología, economía y un largo etcétera. Está interesante esta complejidad, sobre todo cómo es que se construye esta pesquisa metodológica. Hoy el reto, yo lo veo desde las ciencias sociales, no solo basta con saber algo, en este sentido es, si bien nadie está obligado a imposible, tienes que saber todo y todas las ciencias, es como una especie de diálogo, ciertas, me gusta pensarlo de esa manera, métodos, técnicas, o sea, autores, conceptos, herramientas. Citamos, por ejemplo, la mayéutica socrática, cómo emerge el conocimiento a la luz del reconocimiento del otro, esta tendencia, Charles Taylor y todas estas personas que han hablado de la otredad, Levinas y un largo etcétera, esta tradición filosófica que viene precisamente de reconocer axiología, antropología y educación. Por eso es que planteaba en términos del deber ser o lo deseable, retomando las figuras del juez Hércules, por ejemplo, en este sentido, el tributo kantiano, el debería de ser de esta forma, debería de desarrollarse estas habilidades. Esto desde Platón incluso, ¿no? La famosa el juzgar con los jueces, el juez filósofo, el rey filósofo, creo que era incluso, ¿no? En este sentido es más interesante esta figura. Por eso es que lanzo la premisa acerca del desarrollo de habilidades filosóficas. Yo creo que, bueno, ciertas habilidades de pensamiento, análisis crítico del discurso, por ejemplo, hoy, ante la vuelta de las derechas, la progresiva regresión en derechos, los populismos de izquierda a derecha, ciertas tendencias argumentativas que afectan de una manera u otra al mundo del derecho y la sociedad en general, pasan desapercibidas sin cierto análisis. Mencionas esta cuestión del pensamiento crítico, por allí va la tendencia, en este sentido de la argumentación, habilidades, qué tipo, lógicas, hermenéuticas, filológicas, no sé, va por ahí desde tu experiencia como operadora jurídica, como investigadora, como docente, ¿cómo lo ves desde esta perspectiva transdisciplinaria? Fíjate que yo creo que lo primero que puedo decir es que es bien frustrante la, la, la aspiración interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque la idea del conocimiento es como estanco, ¿no? En la que fuimos formados y lo que requiere salir de esa perspectiva, en tu caso me contabas, por ejemplo, que es estudiar una licenciatura distinta, ¿no? O sea, estudiar una licenciatura distinta para establecer esos vasos comunicantes. Formarse en la otra disciplina y lograr no solo esta formación, sino un diálogo fructífero entre ambas, que pueda invitar a los colegas, a las colegas, a, a pensar en, en esta comunicación, en esta relación constante de categorías, o en este intercambio de categorías. Yo creo que es frustrante porque primero, pues no es algo que no observamos ningún fenómeno, creo, no observamos, no solemos observar los fenómenos con distintas aproximaciones ni teóricas, ni metodológicas, ni disciplinarias. Entonces, uno aprende derecho con base en no solo en una tradición, sino en un método específico que es mainstream, del cual garantiza la posibilidad de pues, de una conversación, de una ciencia madura, diría, ¿no? De una posibilidad de que todos compartimos el mismo lenguaje,
los mismos problemas, el mismo set de instrumentos a partir del cual ofrecer respuestas a determinado número de necesidades profesionales, ¿no? Entonces, una ciencia, digamos, madura, y ahorita me viene a la cabeza porque, primero, porque la idea de cambio de paradigma, ¿no? Es uno que tomamos los juristas prestado de la sociología, de la historia, ¿no? De la filosofía de la ciencia común, que utilizamos para tratar de explicar lo que ocurrió en 2011 en México, ¿no? Un cambio de paradigma le llamamos a esta forma de ver el derecho, no desde los deberes, sino desde los derechos, y observar en la Constitución la importancia de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos. Un montón de cosas que derivan de ahí. Y por lo menos en el país nos acostumbramos a llamarle cambio de paradigma, ¿no? Eh, pero ahí como que importamos conceptos, y este es uno de los, de por qué me parece ciertamente frustrante esta idea de la interdisciplinariedad, porque los importamos, pero no necesariamente críticamente, es decir, con sus limitaciones, tratando de iluminar lo que significaba, lo que queremos nosotros expresar, y de pronto los tomamos simplemente como términos que rellenan cosas, que llaman cosas, que, ¿no? Que nos evitan pensar. Y en ese sentido, creo que al menos en el derecho, no conozco muchas otras, no conozco otras disciplinas con profundidad. Esta incluso la conozco poco, como yo quisiera, pero la interdisciplinariedad primero implica saltar, cambiar, moverse de un modelo en el que fuimos enseñados y permitirse ver ese mismo fenómeno a partir de otros métodos, otras aproximaciones. Y eso no siempre es sencillo, es muy demandante, es muy exigente y casi nadie lo queremos hacer. Bueno, hablo por mí, me cuesta mucho trabajo intentarlo, pues. Y luego, cuando uno lo intenta, siempre corre el riesgo de importarlo mal, ¿no? Y que hablar de interdisciplinariedad sea solo una marca o una etiqueta, ¿no? Que hoy suena de moda, que está bonita, pero que cuesta mucho trabajo. Y vuelvo a Kuhn. Él dice en las primeras páginas de su libro, ¿no? Que él mismo pasó de un científico a un historiador de la ciencia, ¿no? Y que tomar las habilidades de una disciplina para la cual no estaba formado, pues le llevó a tiempo completo, no recuerdo muy bien, pero que te gusta 5, 6, 7 años, ¿no? Para poder hacer esta conexión. Así que presiento, y hablo otra vez desde mi experiencia, presiento que es una tarea sumamente compleja, ¿no? Para la cual uno no está habilitado, no tiene los suficientes incentivos, es decir, te reditúa más, creo, un trabajo de investigación, digamos, en términos de tiempo, costos, años que te llevaría una investigación, hacerla al modo habitual, que intentar conectarte con otros expertos. De forma muy fructífera, ¿no? O sea, de forma fructífera. Ahorita estoy pensando en una excepción a esto que ahorita te cuento. Pero bueno, decía, la interdisciplinariedad me parece que para mí, aparece como el gran valor para comprender la realidad compleja que vivimos, pero es frustrante en la medida en la que requiere un trabajo muy, muy importante que no siempre estamos dispuestos a realizar o dispuestas a realizar. Y tres,
porque corremos el riesgo constantemente de que esta interdisciplinariedad se transforme en una etiqueta o en uno de estos términos que decimos como objetivos, pero que en realidad ni nos lo tomamos en serio, ni lo estamos haciendo con toda profundidad, ¿no? Y te decía, y aquí viene la excepción que se me ocurrió. Claro, yo estoy pensando en en la interdisciplinariedad como que tú eres capaz de moverte, ¿no? Y de adquirir. A mí me interesa, por ejemplo, algunas cosas de teoría política, me interesan algunas cuestiones de filosofía, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo moverme entre las disciplinas. Y quizá lo que también habría que hacer es más bien dialogar mejor con los expertos de otras disciplinas y formar proyectos de investigación conjuntos, ¿no? Entonces, quizá ahí la interdisciplinariedad es menos desafiante, es más sencilla de emprender y puede rendir frutos en un plazo menor o en un plazo más corto, pues. Entiendo esta perspectiva crítica de la siguiente manera, Alejandro, me parece pues digna de mención. ¿Qué tanto es tantito, no? De manera coloquial. Es decir, a los cuantos papers, a los cuantos libros, sin ser, por ejemplo, X, te vuelves Y. O sea, en ese sentido, no sé, voy a empezar a estudiar, qué sé yo, economía. Ya leí todas las corrientes, ¿cuántas? O sea, al menos 3, al menos 5, al menos 10, todas las que tengo en mi biblioteca, todos los que encontré en PDF, de acceso libre. ¿Cuál es la, digamos, la prueba inductiva? ¿En qué momento pasas del punto A al punto B, el caso que mencionabas de Kuhn en este aspecto? Tomar la referencia, ¿no? Es la primera, se me hace muy interesante. Pero incluso más, fíjate, Omar, no es solo que aprendas economía, porque bien fácil podrías, a lo mejor estoy exagerando, pero puedes tener la cabeza de un filósofo por acá y luego tener la cabeza de un abogado por acá, pero que eso abone a respuestas verdaderamente interdisciplinarias, incluso cuando, no sé, ya llevaste las dos carreras. Uy, creo que ahí es súper complejo, ¿no? Entonces, el trabajo de la interdisciplina creo que va más, no solo de saber las dos, sino de ofrecer respuestas en las cuales el conocimiento que viene de las dos abone de forma fructífera y original a responder a un problema que por separado cada disciplina estaría respondiendo de forma distinta o de forma diversa a como la interdisciplina lo está presentando, ¿no? O sea, no es solo como déjame decirlo así, como un corte y pega de ideas de economistas, para usar tu ejemplo, y filósofos o economistas y juristas, ¿no? Cuando el análisis económico del derecho es la conclusión de un acercamiento interdisciplinario entre la economía y el derecho, ¿no? Ahí creo que esa es una pregunta compleja e interesante también. Se vuelve interesante porque eso obliga a pensar desde luego la currícula en este aspecto, qué se tendría Claro. que enseñar y cómo se tendría que enseñar, el qué y el cómo famoso desde la teoría de precisamente la educación, estudian en teorías del aprendizaje, psicología, filosofía de la educación, filosofía secas, pedagogía, neurología y todas estas cuestiones. Está muy interesante. Como lo mencionas, Alejandra, cada ciencia tendería a pensarlo de cierta perspectiva, de manera parcial o holística, que se vuelve la tendencia, como, no sé, por ejemplo, lo que sea que eso signifique, vamos a usar esta categoría, lo postmoderno, ¿no? Lo nihilista, o sea, lo transdisciplinario, se vuelve como una especie de etiqueta en el imaginario colectivo profesional de ciertos gremios, sin jamás nunca profundizarse en este aspecto. Se dice porque otros lo dicen y se cree porque se cree en otras instituciones. Esa es una falacia en cierta medida, la falacia de la ignorancia combinada con la falacia de la autoridad, y el problema vuelve a ser pedagógico, incluso institucional y sociológico, porque desembonan las formas en las cuales se enseña. Justo esta idea, viene esta tendencia, incluso hay un debate ahí todavía, pues yo creo que más interesante o no, algunos lo verán de esta forma,
transdisciplinario, interdisciplinario, multidisciplinario, y por lo regular son sociólogos, son pedagogos, son psicólogos, incluso filósofos de la educación o juristas. En este aspecto, cada loco con su tema parecería la tendencia metodológica, transdisciplinaria, desde luego multívoca, porque va a depender desde dónde se parta y cómo se hace. Por eso es que preguntaba una especie de currícula basada en qué, en valores, en habilidades, en técnicas, en tendencias. En este aspecto me parece digno de mención esta postular, cómo se enseña a pensar, por ejemplo, en la formación de jueces, ¿no? En este caso, personas juzgadoras, se requiere cierto perfil, ciertas habilidades para hacer X y no Y. Justo eso me parece desde la antropología y desde la pedagogía interesantísimo. Sí, fíjate que creo que esta formación que hoy se impulsa en la licenciatura, ¿no? Ahorita voy al tema de la formación de personas juzgadoras, pero cuando tú tienes una formación por competencias, ¿no? Creo que es lo que hoy se impulsa en la mayor parte de las universidades del país y de muchas del mundo. Cuando estás pensando en una formación por competencias, creo que tendría que ser ya más claro o más asequible la idea de interdisciplina. A ver, ¿a qué me refiero? Si tú estás analizando o quieres desarrollar o quieres acercarte adecuadamente, por ejemplo, al planteamiento de un caso o un determinado caso, me lo estoy imaginando en temas constitucionales por fronteras entre las entidades federativas, ¿no? Pues ese caso te va a llevar a que necesariamente sepas trabajar en equipo, gestionar un proyecto y comunicarte bien con geógrafos, ingenieros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí las habilidades más que interdisciplinarias o de interdisciplinariedad se traducen en una comunicación adecuada con otras disciplinas, ¿no? Entonces, creo que eso es más asequible desde un determinado currículum de licenciatura que una formación interdisciplinaria, ¿no? O sea, ojo que eso no implica ni eliminar, ni acotar o recortar o limitar perspectivas no jurídicas respecto al fenómeno jurídico en la formación de un jurista. Creo que eso es súper importante, ¿no? Pero de ahí a que él salga como un abogado que efectivamente se comprende el fenómeno con la misma profundidad en lo sociológico, en lo económico. No. O sea, creo que eso ni existe y no sé si fuera deseable, a lo mejor sí. Y yo estoy con las limitaciones que implica la edad, ¿no? Pero suelo escuchar con mucha frecuencia y vuelvo a decir, a lo mejor eso es lo que requerimos, ¿no? Es que ni es abogado, ni es psicólogo, ni es nada. O sea, está nadando entre las perspectivas de distintas disciplinas sin ser capaz de asentar su manera de pensar en alguna de ellas. Quizá eso es el futuro, ¿no? Quizá ese es el verdadero futuro. Pero hoy por hoy, la enseñanza creo que no ha logrado, ni tiene los programas, eso sí creo que lo puedo decir, ni tiene los programas, ni tiene las metodologías, ni tiene los libros, ni tiene los expertos para producir, para formar de manera eficaz un profesional que interdisciplinaria o transdisciplinaria o multidisciplinariamente comprende el fenómeno jurídico. Creo que eso sí no existe en el país.
Y creo que no existe, bueno, habría que ver si es valioso, en qué medida y quién puede impulsar un currículum así, que, insisto, hoy por hoy no está. Sobre la formación de quienes juzgan. Fíjate que ahí es posible, pero lo voy a dejar a manera de pregunta. Es posible que este acercamiento que se ha hecho o esta equiparación que se hace entre la función judicial y, por ponerlo corto y mal, la función legislativa, ¿no? Bueno, de ser electos, ¿no? Tener una relación con la representación popular, tener muy poco tiempo en el cargo, desdeñar la idea de un conocimiento profesional profundo como un requisito, desdeñar también la experiencia en el cargo, la idea de que es posible, porque creo que por ahí se mueve un poquito, es posible que no se necesite una expertise, sino que la justicia puede ser, como decía Weber, la justicia casi del cadino, del corazón, ¿no? Cuando creo que sabemos que hoy por hoy pues la justicia es un quehacer profesional muy exigente en términos burocráticos. Olvídate tú normas, ¿no? O sea, simplemente en términos de gestión burocrática es muy complejo. Pero bueno, vuelvo a la idea de que quizá hoy, y lo dejo otra vez como pregunta, si esto es así, si esto fuese así, si pensáramos que hoy los jueces, las juezas, están más cercanas a una exigencia institucional de un político, de una política, más que de un jurista, pues así la idea de interdisciplinaridad nos aparece clara y directamente a los ojos y es, bueno, pues entonces, pues mucho tendrían que aprender sobre teoría política, ¿no? Algunas cosillas del quehacer electoral y es posible que hoy sientan por primera vez el gremio, ¿no? Sienta la necesidad de comprender la teoría democrática y la teoría de las instituciones democráticas y quizá rational choice y que todas estas cosas que tienen los politólogos muy claro, como parte de entender su función. Pero eso es ya muy complejo y creo que eso es parte de lo que se irá viendo en los próximos años. ¿Cuáles son las necesidades de formación de quienes juzgan para hacer frente a estas necesidades? Desde este punto de vista, Alejandra, perfilando una especie de última ronda, manera de conclusión, me llama mucho la atención recapitulando este diálogo. Primero, la necesidad de la implementación del conocimiento dialógico frente al conocimiento, qué sé yo, burocrático, meramente dialéctico. Es decir, no importa saber, sino saber relacionarse. Respecto a la segunda, la necesidad de no apostar tanto, vamos a formar todólogos, ¿no? En este aspecto sería costoso, sería tardado, sería incluso infructífero, aunque se hablen algunos supuestos. Desde este punto de vista, pensando en un perfil inicial de una persona que se forma por primera vez en cualquier licenciatura. En este aspecto me parece más viable, como lo mencionas, la tarea de ejercer el networking en este aspecto, crear una red de profesionales, porque pues no puedes apostar a lo imposible, nadie está obligado a lo imposible desde esta perspectiva. Me parece más humano, más realista y más, digamos, otra de las cuestiones interesantísimas, el tema de la infraestructura. O sea, esto sí suena muy maravilloso, pero la realidad, ¿cuál es? En este aspecto, de acuerdo con el costo de los derechos, de acuerdo con la implementación de las políticas públicas, la iniciativa privada incluso, es interesante verlo a la luz de la realidad pragmática del contexto mexicano. Eso me parece interesante, esta como implementación desde tu perspectiva, qué tipo de pedagogía o habilidades o técnico, no sé cómo lo concibas para poder hacer frente a este problema. Número uno, repito, conocimiento dialógico frente a meramente dialéctico o instrumental o de otras características. El tema de la necesidad de la creación de comunidades, en este aspecto, comunidades de expertos, diálogo entre colegas, diálogo entre pares, diálogo entre instituciones. Y finalmente, pero más importante, la necesidad de desarrollar un lenguaje
que se pueda compartir sin tecnicismos especializados en ninguna disciplina, que vaya cualquier ser humano pueda ser capaz de acceder a ello por medio de antropología. En este aspecto, me parece a mí esta apuesta muy, muy interesante. Sí, creo que hay como un montón de cosas que alguien con las ideas podría rascar de todas las relaciones o todos los conceptos que tú señalas. Pero déjame empezar quizá por una idea y otra vez ligarlo a lo que últimamente fue como quizá mi campo de trabajo más cercano. Empecemos por la idea de un lenguaje claro, ¿no? Que fue lo último que señalaste. El lenguaje claro tiene implicaciones desde gramaticales, ¿no? Tiene un apartado en términos sociológicos porque la terminología peculiar distingue a un determinado grupo social, llámense juristas ¿no? o práctica jurídica, y le permite ejercer un poder frente a los demás. Es decir, en el lenguaje, en la propuesta de un lenguaje claro y de hacer un uso del lenguaje claro, aparece entonces esta preocupación por la interdisciplina que ha marcado la charla, ¿no? Por un lado aparece pues la gramática de cómo, claro, un lenguaje claro implica un buen lenguaje de entrada, ¿no? Entonces, primero usted si se quiere explicar con claridad, primero aprenda el español. O aprendamos todos el español y a explicarnos bien y a redactar bien. Eso partamos de ahí. Y no implica para nada ni incumplir con las reglas del español, ni mucho menos, ¿no? Y tampoco implica deshacernos necesariamente de este segundo paso, del lenguaje técnico. Puedes explicar con claridad incluso el lenguaje técnico si lo necesitas, ¿no? Hay estudios, la Real Academia Española de la Lengua últimamente se ha dedicado a eso, de tratar de identificar, y lo ha hecho de forma extraordinariamente reveladora, de qué manera, tanto en lo oral como en lo escrito, ¿no? Lo jurídico, el mundo del derecho se transforma para la ciudadanía en un límite a la comprensión, porque hay, dicen ellos, un derecho a comprender, ¿no? Y ese derecho básico es el derecho que deberíamos todos estar y todas estar promoviendo al pensar el derecho. Entonces, está la perspectiva, digamos, del lenguaje, la perspectiva del lenguaje, digamos, como comunicación, el español. Está la perspectiva sociológica en términos de poder y de lo que ese lenguaje particular implica. Está una perspectiva política, porque también el lenguaje, claro, es una vía para la legitimidad de la función de quienes juzgan y del derecho en general. No pidamos la obediencia a aquellos que no entienden lo que se les está ordenando, ¿no? Entonces, la legitimidad, este aspecto político, también está en la apuesta por el lenguaje claro. Y podríamos agregar también, si quisiéramos, aunque es un poquito apretada la relación, ¿no? Podríamos bien pensar la idea de cómo la filosofía, ¿no?, nos permite ir hilando desde una perspectiva más alta y más amplia cada uno de estos elementos en una cuestión por el ser del lenguaje, el ser del Estado, el ser del derecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un poco de todo. Salud. Ahora, si desde aquí quisiéramos pensar simplemente que queremos juristas y jueces que se expresen en un lenguaje claro, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Y quizá en lugar de andar en el cielo de los conceptos como algún filósofo del derecho reconocido, ¿no? Volteamos a ver cómo formamos una competencia y sus tareas y sus funciones, eh, que es expresarnos en un lenguaje claro, en un lenguaje ciudadano.
Y a partir de ahí pensamos en la pedagogía o en una pedagogía que desarrolle esa habilidad, el compromiso ético, ¿no? Valorativo, político que esa habilidad implica. Las habilidades técnicas que exigen el compromiso con el otro, de comprender con el otro, ¿no? Y creo, para no dar más vueltas, que en la forma en la que tú lo describiste, ¿no? Todas las preguntas por el cómo formamos mejores juristas, mejores juezas, mejores profesionales, podríamos verlo desde lo micro, ¿no? Aquí, y averiguar y tentar cuál es la complejidad de formar esta competencia, ¿no? Expresarse en un lenguaje claro, ciudadano, ¿no? Y todas sus implicaciones. Y a partir de ahí, creo que embarcarnos en reconocer el valor de lo complejo, el valor de habilidades para las que no habíamos reconocido ningún valor en el derecho, ¿no? Las habilidades blandas, las habilidades de comunicación, de ver a los ojos, de escuchar, de expresarte con claridad, y ver cómo eso se relaciona con la crisis que vive el derecho y la necesidad urgente. Gurri llamaba que tenemos una hemorragia de legitimidad en el mundo. Bueno, esta hemorragia la padece así como a sangre abierta, en venas abiertas, el derecho como institución civilizatoria, me parece. Lo leemos, lo escuchamos repetir en los discursos políticos, en el desprecio al derecho internacional, en muchas otras cosas. Entonces, esta hemorragia de legitimidad creo que a todos nos está preocupando, nos puede preocupar. Puede voltear, tiene que voltear a verse a una pedagogía, ¿no? De, de una formación más sólida en habilidades que se suelen llamar blandas, pero que están directamente relacionadas con la percepción de la ciudadanía de que la decisión de un juez o de un jurista o de un funcionario es adecuada o justa. Y son habilidades para escuchar, habilidades para explicarle, habilidades para comprender lo que está reclamando y habilidades suelen llamarse de justicia procedimental, ¿no? De quien es tratado con justicia en el procedimiento podría llegar a aceptar la decisión final aun y cuando esta no le favorezca. Entonces, creo que en suma es una pedagogía que sí nos exige reformular el perfil de quienes juzgan, de los juristas, en términos, si queremos llamar esto, de lo que exigen la teoría política, la filosofía política, ¿no? Y de lo que exige un momento históricamente muy demandante a una empresa civilizatoria como la que expresa el derecho. Desde este enfoque, Alejandra, no me queda más que agradecerte estas reflexiones en torno a la antropología de la educación de los operadores jurídicos en nuestro país, esta experiencia que has vivido de manera personal, institucional y epistemológica, este diálogo, esta apuesta por el conocimiento dialógico, más que de otra forma, dialéctico, no solamente basta con saber fechas, datos, etcétera, técnicas, incluso formas de operar. Agradezco bastante este diálogo que ayuda a profundizar, sobre todo como lo dices, me gusta esta metáfora de las venas abiertas, la herida sangrante, crisis, no muchos usan la palabra crisis, finales de la historia, cambio de paradigmas, esta vuelta a Kuhn y a los epistemólogos, me parece, creo, en el presente digna de mención, para poner especial énfasis en la pedagogía y en el aprendizaje en este aspecto. Me queda más que agradecerte, Alejandra, este diálogo, este espacio. Y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todos. Gracias a ti, ha sido un gusto. Hasta muy pronto.
Así es.